Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatolia. Bueno, tema de máxima actualidad, tema que ha sido portada de medios de comunicación dentro y fuera de Turquía, por supuesto, en las últimas horas ha sido ese reanudamiento de los bombardeos por parte de Israel sobre la Franja de Gaza, unos bombardeos que han despertado la condena casi podría decirse que unánime de, si no toda, desde luego gran parte, una mayoría de la comunidad internacional. Esos bombardeos sobre la Franja de Gaza que han dejado cientos de palestinos muertos, en su mayoría civiles, muchos de ellos mujeres y niños indefensos. Y desde luego Turquía no ha sido una excepción en la condena inmediata y firme a esa reanudación de los bombardeos sobre Gaza, que obviamente ponen en serio riesgo esa frágil tregua, ese frágil alto al fuego que estaba en vigor desde el pasado 19 de enero entre Israel y el grupo islamista Hamas, que controla, como sabéis, la Franja de Gaza. Bueno, en un comunicado hecho público por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía en las últimas horas, ha dicho: la masacre de cientos de palestinos en los ataques de Israel a Gaza esta mañana del 18 de marzo, demuestra que la política de genocidio del gobierno de Netanyahu ha entrado en una nueva fase. Israel desafía a la humanidad a través de sus violaciones del derecho internacional y los valores universales del modo más grave. En un momento en que se intensifican los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad mundiales, la agresión mostrada por el gobierno israelí amenaza el futuro de la región. Es inaceptable que Israel esté provocando una nueva espiral de violencia. Eso decía parte de ese comunicado divulgado, hecho público, como decimos, de forma oficial esta mañana por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía. Un comunicado en el que además se volvía a pedir por parte de Ankara a la comunidad internacional que se adopte una postura firme, decisiva contra Israel para frenar al gobierno de Israel y garantizar un alto al fuego permanente en Gaza, la llegada sin bloqueos, sin obstáculos de la ayuda humanitaria que necesita la población palestina. Y finalmente se concluía ese comunicado hecho público desde Ankara, volviendo a manifestar el apoyo inquebrantable, decía ese texto, a la causa legítima del pueblo palestino. Como decimos, han sido cientos los fallecidos en las últimas horas en esos bombardeos, que responden, todo apunta a la política interna de Israel, a los intereses que pueda tener el ejecutivo del primer ministro Benjamin Netanyahu. Ha sido el propio Netanyahu el que ha autorizado esos bombardeos tras 17 meses de conflicto, en respuesta o como modo de presión después de que Hamas rechazara las últimas demandas israelíes con respecto a ese acuerdo. Lo hemos comentado previamente también en nuestra web, en hispanatolia.com, también en este podcast, que Netanyahu se enfrentaba a un importante desafío con este alto al fuego, que aceptó obviamente por presiones sobre todo de Estados Unidos, obviamente, pero se enfrentaba a nivel interno a un serio dilema, porque si bien es verdad que gran parte de los israelíes, de los ciudadanos de Israel, pues pedían ese alto al fuego, principalmente, hay que decirlo, no por los palestinos, sino principalmente por llegar a un tipo de acuerdo para la liberación de los rehenes. De hecho, la principal presión que tiene ahora mismo Benjamin Netanyahu dentro de Israel es esa, la presión por la liberación final completa de todos los rehenes y, sobre todo, también no olvidarlo, por esos rehenes que han fallecido por no llegar previamente Netanyahu a un acuerdo con Hamas. Muchos de los rehenes que estaban en manos de Hamas pues han sido entregados ya fallecidos, ya muertos. Por un lado tenía ese lado de esa presión que ejercían y ejercen los ciudadanos de Israel, pero por otro lado Netanyahu también tiene dentro de su propio gabinete las presiones de los elementos ultraderechistas de su gobierno, que desde el primer momento que se puso en marcha este acuerdo de alto al fuego el pasado mes de enero,
pues han dejado claro que no iban a tolerar que este acuerdo llegara a sus últimos términos, es decir, que seguir avanzando en las fases, es un acuerdo de varias fases, y que se siguiera avanzando en las fases posteriores más allá de la liberación de los rehenes israelíes aún en manos de Hamas y elementos, ya decimos, ultraderechistas, extremistas judíos dentro del gobierno de Netanyahu, del gobierno de coalición, pues habían dicho abiertamente que en el momento que se intentase implementar la segunda fase, que es en teoría en la que estamos ahora mismo, la segunda fase de esa hoja de ruta fijada con la tregua, con este alto el fuego, que implicaba una salida, de hecho, progresiva de los soldados israelíes de Gaza, pues ellos amenazaban con abandonar el gabinete, con abandonar el gobierno de Netanyahu, haciendo tambalear seriamente su posición. En esas estamos, y eso explica en gran parte lo que ha ocurrido en las últimas horas y por qué Israel ha bombardeado salvajemente la Franja de Gaza. El término salvaje, nos entenderéis que lo aplicamos por el hecho de que hayan muerto, es indiscutible el hecho de que han muerto cientos de palestinos, la inmensa mayoría civiles. Y hay que decir además que en esta ruptura de la tregua, en esta nueva oleada de bombardeos que se han producido esta madrugada, Israel, Netanyahu consultó a Estados Unidos, digamos, pidió su permiso, pero hubo un apoyo explícito a esos bombardeos por parte de Donald Trump, de presidente de Estados Unidos. Unos bombardeos que, no olvidemos, se producen en medio del mes sagrado para los musulmanes del Ramadán. Muchas de las víctimas pues estaban bien a punto de iniciar el sahur o terminando el día, preparándose para iniciar el ayuno del día de hoy. Es un momento además especialmente complicado, obviamente, para toda esa población, no solo por estar en medio del Ramadán, sino por las connotaciones religiosas que eso tiene, sino también por el hecho de estar, digamos, que llueve sobre mojado. Están cayendo bombas sobre la Franja de Gaza, sobre una población y unas ciudades que de facto pues ya han venido sufriendo horriblemente durante los últimos meses. Por ahora, el grupo islamista Hamas ha evitado responder a esos bombardeos, pero es obvio que lo ocurrido hoy marca un punto de inflexión que pone en serio peligro la paz en la región. Y desde luego hay ya altos cargos de Hamas que han dicho que estos bombardeos suponen de facto pues no solo el práctico fin de la tregua, sino pues una sentencia de muerte para esos rehenes que aún siguen en manos de Hamas. Y condenas, pues como ya decimos, pues han llegado, salvo el caso de Estados Unidos, que como era de esperar, pues ha justificado la decisión, pero han llegado condenas desde Naciones Unidas por parte de Antonio Guterres, el secretario general, también desde Rusia, ha advertido de que esto puede ser una nueva escalada. China también ha pedido medidas urgentes para evitar un desastre humanitario en Gaza. Y otros países de la región, como Egipto, Jordania o incluso Irán, pues también ha condenado, por supuesto, muchos otros también, unos bombardeos que han calificado de bárbaros, y al igual que Turquía, pues han dicho que constituyen un acto de genocidio contra el pueblo palestino. Yéndonos ya al ámbito geográfico de Turquía y hablando de economía, pues buenos datos para la economía turca, porque según el último informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la previsión de crecimiento de la economía turca, en ese informe de la OCDE, aumenta para este año 2025, aumenta además nada menos que medio punto, pasa del 2,6% a el 3,1%, un dato muy importante. Sí que es verdad que luego el mismo informe reduce ligeramente, muy ligeramente, la previsión de crecimiento de la economía de Turquía para 2026, cae en 0,1 puntos y se sitúa
del 4 pasa al 3,9%. Informe de la OCDE en el que se constata además que Turquía y España estuvieron empatadas, fueron las economías que más crecieron en 2024 entre los miembros de la OCDE, con un crecimiento del PIB, tanto Turquía como España, del 3,2% el año pasado. En tercer lugar se situó Estados Unidos, que experimentó un crecimiento en 2024 de su economía del 2,8%. Respecto a la inflación, como sabéis, uno de los grandes problemas no solo de muchos países a nivel mundial en los últimos años, sino sobre todo de Turquía, que venimos de datos de inflación de incluso el 75% más, pues la previsión de la OCDE, de ese último informe de la OCDE en cuanto a la inflación en Turquía, es que a finales de 2025 descienda hasta el 31,4%, que es un dato relativamente positivo, es mejor que el que tenemos ahora mismo, pero no hay que olvidar que es un dato que es un 0,7% superior al que se presentaba en el anterior informe emitido por el organismo, por la OCDE, que data del pasado mes de diciembre. También aumenta además ese informe ligeramente la estimación de inflación, no solo para este año, sino también para el año que viene, para 2026. En 2026, al igual que el crecimiento económico, pues solo varía 0,1 puntos. En este caso, aumentando la previsión de inflación, y se prevé que esta alcance el 17,3%. A nivel global, las perspectivas para la economía mundial pues no son positivas debido a los crecientes esta guerra de aranceles que se ha puesto en marcha, digamos, por parte de la administración Trump, y que rápidamente ha ido seguido de otras contramedidas por los países afectados, y también a lo que la OCDE define como incertidumbre geopolítica, y que según el organismo pues está frenando la inversión y el gasto de los hogares, y hará además que la inflación sea mayor de lo esperado. Por ejemplo, para la economía de Estados Unidos, prevé el último informe publicado por la OCDE que crezca un 2,2% este año, pero este dato es de hecho inferior a la anterior estimación, que era del 2,4%, y además prevé el organismo que caiga en la economía de la primera potencia mundial hasta un crecimiento del 1,6% en 2026, medio punto además menos que en su informe de diciembre. Caen también las previsiones de crecimiento del PIB de la eurozona, que pasan del 1,3 al 1% para este año, aunque aumentan hasta el 1,2% en 2026. Y por parte de China, pues se prevé que mantenga un buen ritmo de crecimiento tanto este año al 4,8% como para el año próximo al 4,4%. Y vamos a acabar hablando sobre las noticias que hemos publicado en hispanatolia.com en las últimas horas, hablando de una actualización, de una noticia que os dábamos unas semanas atrás, sobre la situación política del alcalde de Estambul, de Ekrem İmamoğlu, alcalde metropolitano de Estambul, que se enfrenta de hecho a varios juicios por distintos delitos, por distintas acusaciones, juicios y delitos que podrían llevarlo, incluso en algunos casos, por ejemplo, relacionados con supuestas presiones a fiscales, podrían llevarlo incluso a prisión. Pero lo que hemos visto en las últimas horas a nivel de informaciones publicadas en medios de comunicación en Turquía ha sido sin duda uno de los varapalos más serios que se ha llevado el actual alcalde metropolitano de Estambul, Ekrem İmamoğlu. Sin duda uno de los peores varapalos que se ha llevado en los últimos años. Hablamos de esa polémica que hay en torno a ese título universitario, que desde hace semanas se comentaba, se hablaba en los medios de comunicación sobre que ese título universitario que posee el alcalde sería falso, sería un título fraudulento, un título obtenido de forma ilegal. El actual alcalde de Estambul pues, está graduado en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Estambul, título que obtuvo en el año 95, en otros medios se ha mencionado incluso que sería el año 94, pero bueno, 94 o 95 habría obtenido ese título. Y como sabéis, ya lo comentamos en este podcast y también en nuestra web, en hispanatolia.com, ese título estaba en entredicho después de que a finales de febrero, del pasado mes de febrero, pues un informe
presentado por el Consejo de Educación Superior de Turquía, el YÖK, por sus siglas en turco, presentase pruebas, evidencias de que el título de graduado universitario que posee İmamoğlu, que de hecho en su perfil en la web del Partido Republicano del Pueblo, de CHP, del principal partido de la oposición de Turquía, pues figuraba esa titulación universitaria, pues el propio Consejo de Educación Superior de Turquía, el YÖK, dijo en ese informe que presentó pruebas de que ese título universitario, esa titulación, sería falsa, sería legal, habría sido obtenida de forma fraudulenta, según ese informe, y a raíz de eso la Fiscalía, la Oficina del Fiscal Jefe de Estambul, inició unas pesquisas, puso en marcha una investigación para determinar si efectivamente ese título universitario era o no falso. İmamoğlu, el alcalde, ya testificó en una primera ocasión, el pasado 5 de marzo, ante la Fiscalía, y en ese testimonio, tanto él como sus abogados insistieron en la versión de que el título universitario es auténtico, de que ese título es válido, que se obtuvo de forma regular, de forma legal, pero los investigadores se preguntaban y se siguen preguntando cómo pudo İmamoğlu obtener ese título universitario que comenzó cursando en Chipre y habría terminado en la Universidad de Estambul, que es una universidad de relativo prestigio, de bastante prestigio a nivel, por lo menos, de Turquía, la Universidad de Estambul. Y os explicamos por qué. Os lo explicamos ya en un anterior episodio, pero os lo volvemos a explicar ahora, aunque sea brevemente. Ese título de graduado en empresas de administración de empresas de İmamoğlu comenzó a cursarlo en 1990, en los años 80 finales, en la Universidad Americana de Girne. Girne es una localidad de Chipre, del norte de Chipre, de la parte de Chipre controlada bajo jurisdicción de la República Turco-Chipriota, y es una universidad privada, la Universidad Americana de Girne, en el norte de Chipre. İmamoğlu vivía por entonces en Chipre y inició en esa universidad privada esos estudios de administración de empresas. En el año 1990 decide trasladarse a Turquía, trasladarse a Estambul y traslada, digamos, su expediente de esta Universidad Americana de Girne, universidad privada, a la Universidad de Estambul. Como decimos, una universidad de bastante prestigio, por lo menos en Turquía, en la Universidad de Estambul. Se convalidan sus estudios de alguna forma y tras completarlos, pues obtiene el título, se gradúa en la Universidad de Estambul con esa titulación. ¿Qué ocurre? Que como comentó ya el pasado mes de febrero el Consejo de Educación Superior de Turquía, el YÖK, en ese informe, el propio YÖK, el propio Consejo de Educación Superior de Turquía, no reconocía entonces los títulos universitarios de Chipre en Turquía. Es decir, es imposible que el alcalde de Estambul pudiese convalidar, compaginar de alguna forma los estudios, las asignaturas que ya hubiese cursado, que ya hubiese terminado en esa universidad privada de Chipre, que las pudiese convalidar en la Universidad de Estambul para seguir cursando sus estudios y obtener esa titulación. Tendría que haber empezado de cero esa carrera, por así decirlo, en Turquía. Pero el caso es que, de alguna forma, esa titulación la obtuvo. ¿Qué ha hecho en las últimas horas del día de hoy la Universidad de Estambul? Bueno, pues ha publicado un comunicado en el que anuncia que retira, cancela, debido a lo que califica como un error evidente, cancela las titulaciones de 28 personas en total, entre ellas el propio alcalde metropolitano de Estambul, el propio Ekrem İmamoğlu. Cancela esas titulaciones porque ha quedado constancia de que se obtuvieron de forma irregular. Es imposible que la Universidad de Estambul permitiera a ninguna persona que tuviese cursados estudios, asignaturas en una universidad de Chipre en aquella época, años 90, convalidarlas y continuar cursando la misma carrera en la Universidad de Estambul. Pero, por alguna razón, varias personas, entre ellas el propio İmamoğlu,
pudieron hacerlo. Ese título, por tanto, no tendría ninguna validez. Imamoglu tendría un título que no sabemos cómo convalidó. Él en sus declaraciones públicas ha explicado, que, según su versión, que en aquella época él asegura que era algo que se hacía comúnmente y que por lo menos a él le llegó esa información y decidió hacerlo también en su caso. Es decir, a él le llega esa información en aquella época, según su versión, insistimos, de que eso se está haciendo, se puede hacer, seguir cursando la misma carrera que está cursando en Chipre, cursarla en Turquía, y él es lo que hace en ese momento. No sabemos si conociéndolo o ignorándolo, el hecho es que era algo ilegal y no está muy claro cómo se hizo, eso también está investigándose. Hay quien incluso está hablando de que podría haber figuras políticas influyentes en la época con las que la familia de Imamoglu tenía relación de estrecha amistad, que pudiesen haber presionado a distintas instituciones dentro o fuera de la Universidad de Estambul para convalidar esa titulación. El caso es que Imamoglu obtuvo esa titulación y ahora mismo esa titulación ha quedado invalidada. Es decir, Imamoglu ahora mismo, el alcalde de Estambul, no tiene un título universitario, ahora mismo oficialmente. Obviamente el alcalde va a recurrir seguramente esa decisión, seguramente la lleva incluso ante los tribunales, pero oficialmente ahora mismo no tiene un título reconocido, un título universitario. ¿Y esto por qué le perjudica y por qué decíamos al principio que es un duro varapalo para él? Muy sencillo. El actual alcalde de Estambul está ahora mismo en su segundo mandato como alcalde metropolitano de la metrópolis turca. Es ahora mismo el único candidato a las primarias que ha convocado su partido, el CHP, el Partido Republicano del Pueblo, principal partido de la oposición en Turquía. Primarias que ha convocado pues en cuestión de días, para el 22-23 de este mes, para elegir al que será el candidato del partido a las elecciones presidenciales de 2028, si se cumple el calendario previsto, o incluso las que pueda haber de forma anticipada si se convocasen de forma anticipada, cosa que de momento no está previsto. Y en las que podría enfrentarse al propio Erdogan. Sí que es verdad, lo hemos comentado en anteriores episodios de este podcast, que Erdogan no tendría fácil ahora mismo volver a presentarse porque la Constitución se lo impide, tendría que enmendar la Constitución y para eso necesitaría apoyos parlamentarios que en este momento seguramente no tenga. Pero bueno, podría enfrentarse a Erdogan Imamoglu, que ahora mismo tiene todas las papeletas para ser el candidato del principal partido de la oposición en Turquía a esas presidenciales, puesto que ahora mismo no hay otro candidato a esas primarias a solo unos días vista. ¿Cuál es el problema? Imamoglu es el único candidato y es, de hecho, el que ha obtenido más apoyo. Ha obtenido el apoyo de más de 100 diputados del CHP, más de 100 avales. Pero ¿qué problema tiene Imamoglu? Pues que la Constitución de Turquía exige que todo candidato a la presidencia de la República, todo candidato que se presente a esas elecciones presidenciales, debe tener, primero, ser mayor de 40 años y segundo, tener un título universitario. Si Imamoglu se queda sin su título universitario, no solo no podría ser candidato del CHP a las elecciones presidenciales, puesto que no podría ser de facto, según la Constitución de Turquía, no podría ser elegido presidente de la República, llegado el caso, por no tener ese título universitario, sino que además, ojo, porque ya mencionamos en su día que esta idea de Imamoglu de postularse como candidato a las presidenciales por su partido podría ser un movimiento que respondiese a un intento de conseguir cierto grado de inmunidad a todas esas causas abiertas en los tribunales de justicia por distintos motivos, a las que podría escapar si finalmente consigue ser candidato o incluso ser elegido presidente. Si Imamoglu finalmente se queda sin título universitario, y va a ser muy difícil ahora mismo, como están las cosas, va a ser muy difícil que demuestre que ese título es auténtico y que pueda conservarlo, obtiene una carrera express, una carrera universitaria express, cosa bastante complicada, o por un lado se quedaría sin poder presentarse a las elecciones presidenciales por su partido, como es su objetivo ahora mismo, su objetivo político, y por otro lado se quedaría sin esa inmunidad que podría estar buscando para evitar, entre otros
entre otras posibilidades, como decíamos al principio, acabar en la cárcel por alguno de esos juicios a los que se enfrenta, entre ellos por presiones a fiscales. Veremos lo que pasa y veremos cómo evoluciona el caso y os lo contaremos, por supuesto, en este podcast y también en nuestra web, en hispanatolia.com. Y ahí tenéis, como siempre, más información. Hasta aquí este resumen. Tenéis también más información, no lo olvidéis, en nuestros perfiles, en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.